hiperlipoproteinemia de tipo 3, presentada por el equipo 1, conformada por Vizcarra Jiménez, Felipe García, Baltasar Ávila, Ortiz Barrera, Ramírez Cornejo y León Alexandra. Introducción. Biosíntesis de colesterol. El hígado tiene un papel central en la regulación del metabolismo corporal del colesterol en los humanos. Es capaz de absorberlo, sintetizarlo y secretarlo en forma de esteroles, además de facilitar su recirculación entre el plasma y los compartimentos enterohepáticos. Los hepatocitos captan los remanentes de kilomicrones, los cuales son el producto del metabolismo de los lípidos de la dieta. Estos son un punto de partida de la vía centrífuga de los lípidos endógenos, lo que significa que van del hígado a tejidos periféricos. Al igual, participan activamente en el metabolismo centrípeto del colesterol, que va de los tejidos periféricos al hígado. La síntesis endógena de colesterol se produce fundamentalmente en el hígado y está estrechamente relacionada con las necesidades del organismo, de las cuales mis compañeros hablarán. Vamos a empezar entonces con la ruta endógena del metabolismo y transporte de lipoproteínas. Esto para entender cómo se desarrolla la enfermedad y dónde falla. Las vías de las lipoproteínas endógenas comienzan en el hígado, con la formación de lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL. Están compuestas principalmente por triglicéridos y funcionan para entregar ácidos grasos al tejido periférico, como lo es el músculo esquelético, el corazón y el tejido adiposo. Formación y liberación de las VLDL. Los triacilgliceroles y el colesterol que exceden las necesidades del propio hígado se exportan a la sangre en forma de lipoproteínas de muy baja densidad. Estas partículas están estabilizadas por apolipoproteínas ApoB100, C1, C2, C3, ApoE en sus distintas variantes, en algunos casos ApoA, y pues esta combinación confiere funcionalidad a las VLDL. Aquí podemos ver cómo está compuesto por triglicéridos, colesterol, algunos fosfolípidos y cómo las apoproteínas le confieren esta estabilidad. Pero entonces, ¿cómo se forma la VLDL? Pues empezamos con los gliceroles, que provienen de distintas rutas metabólicas. Una vez que tenemos los gliceroles dentro del hepatocito, vamos a formar triacilgliceroles. Estos triacilgliceroles pues se van a unir con el colesterol y los esteres de colesterol, fosfolípidos y la apoproteína B100. Esta es necesaria para el ensamblaje y secreción de las VLDL. Contiene muchas áreas hidrófobas que funcionan como dominios de unión estrechos para los lípidos. Una vez que juntamos todo esto, formamos las VLDL, que salen del hepatocito, y una vez que salen del hepatocito, se van a unir a otras apoproteínas. En este caso es la apoproteína E, que controla la salida de colesterol de las células, y para esta situación la que predomina es la apoproteína E3, que es la más común en los seres humanos, a diferencia de las apoproteínas E2. También está asociada con las apoproteínas C. En este caso, la más común es la 2, que es activadora de la lipoproteína lipasa. Ahora yo les hablaré de las modificaciones de la VLDL a IDL. La apolipoproteína C2, que es una de las apolipoproteínas de las VLDL, actúa como cofactor de la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa se localiza en el endotelio de los capilares del tejido muscular y adiposo. Su función es hidrolizar los triglicéridos de la VLDL, es decir, que por medio de hidrólisis se rompe el compuesto mediante la acción del agua. En este caso, los triglicéridos de las VLDL se degradan en ácidos grasos y en glicerol, como se puede ver en la imagen. Los ácidos grasos son absorbidos por el tejido periférico, es decir, tejido adiposo y tejido muscular, y estos se utilizan para elaborar compuestos energéticos o simplemente se almacenan, mientras que el glicerol se dirige al hígado. A medida que se descomponen más y más los triglicéridos, se vuelve más pequeña y más condensada. En este punto se transfiere la apolipoproteína C2 de nuevo a HDL. En resumen, podemos decir que gracias a la acción de la ApoC2 y de la
lipoproteína lipasa, las VLDL se convierten en lipoproteínas de densidad intermedia, IDL. Los triglicéridos de la VLDL son hidrolizados por la LPL. La captación celular de lipoproteínas está mediada por la unión de las lipoproteínas a los receptores LDL presentes en las membranas celulares. Esto permite a las células adquirir colesterol y otros lípidos. A medida que se descomponen más y más los triglicéridos, la VLDL se vuelve más pequeña y densa, mientras se transfiere la ApoC2 de regreso a la HDL. Se convierte en lipoproteína de densidad intermedia, IDL, con menos triglicéridos, más rica en colesterol y sin la ApoC2, también denominado remanentes de VLDL. Las IDL retornan al hígado de dos formas. Pueden usar la ApoE como ligando y ser absorbidas por las células del hígado mediante endocitosis mediada por receptores, o interactuar en la circulación con las HDL y transferir la ApoE. En el primer caso, al ser endocitadas, desaparecen de la circulación, y en el segundo caso siguen en la circulación convirtiéndose en LDL. Los ésteres de colesterol entran a las células por endocitosis, la cual es facilitada por el receptor de LDL. Este es sintetizado en el retículo endoplasmático de hepatocitos y se transporta a la membrana plasmática, donde quedan listos para unir a la ApoB100. La unión de la LDL a su receptor inicia la endocitosis, que lleva la LDL junto con su receptor al interior de la célula dentro de un endosoma. Porciones de la membrana del endosoma que contienen los receptores se segregan en vesículas y vuelven a la superficie celular para capturar de nuevo los LDL. El resto del endosoma entonces se fusiona con un lisosoma que contiene enzimas que se encargan de hidrolizar los ésteres de colesterol, liberando colesterol y ácidos grasos al citosol. La proteína ApoB100 también se degrada, dando aminoácidos que se liberan en el citosol. Hiperlipoproteinemia tipo 3. Una hiperlipoproteinemia es una elevación anormal de uno o de los dos lípidos sanguíneos principales, el colesterol o los triglicéridos. El nombre de hiperlipoproteinemia es más adecuado que el de hiperlipemia, por dos motivos. Hay que recordar que los lípidos están recubiertos por una capa proteica y señala la importancia que desempeñan las proteínas en la fisiopatología de varios trastornos clínicos, en este caso, la de tipo 3. Pues decir, las hiperlipoproteinemias son una anomalía del transporte lipídico que se produce por el aumento de la síntesis o retraso de la degradación de las lipoproteínas que transportan el colesterol y triglicéridos en plasma. Como se observa en la tabla, ciertos tipos son consecuencia directa de defectos primarios en la síntesis o degradación de las partículas lipoproteicas, mientras que otras son consecuencias a un trastorno subyacente del metabolismo como la diabetes mellitus, hipotiroidismo, entre otras. La HLP3 estaría dentro de aquellas hiperlipoproteinemias que tienen como factor la presentación de mutaciones que afectan enzimas importantes, receptores o ligandos, siendo estos dos últimos los más importantes en esta enfermedad. ¿Cuál es la causa de las HLP3? Como vimos, la causa principal es la disbetalipoproteinemia familiar, que está causada por mutaciones en el gen del receptor de las lipoproteínas de baja densidad, LDL, lo que produce una reducción importante en el número de receptores hepáticos funcionalmente activos y por tanto una elevación de LDL de al menos 2 veces el valor normal. El segundo es que hay una alteración en el despeje hepático debido a que la ApoE es anormal, solo expresa su isoforma E2. Los remanentes de kilomicrones y de VLDL en condiciones normales desaparecen de la circulación por medio de la interacción de la apoproteína E. Este va a ser el ligando afectado. Este va a estar presente en dichos remanentes, con receptores localizados en la membrana de los hepatocitos que van a reconocer la ApoE. Existen varias isoformas, como se muestra en la imagen, pero que van a diferir entre sí por la situación arginina-cisteína en ciertas posiciones de la molécula que van a participar en el reconocimiento de la ApoE por el receptor hepático. Se cree que hay un deterioro en la región de la unión del receptor ApoE2 que se va a expresar en esta enfermedad. Si se observa la imagen, va a tener una reducida afinidad por sus receptores, ya que este va a poseer 2 cisteínas. En consecuencia, los individuos con ApoE2
tienden a acumular remanentes de kilomicrones de VLDL en plasma y desarrollar la HLP3, y esta unión defectuosa de ApoE2 no va a conseguir que los remanentes entren a la célula. Esta acumulación va a llevarnos a las características principales de esta enfermedad, que es una elevación en la concentración en plasma de triglicéridos, colesterol, VLDL y EDL, como se muestra en la imagen. Esta enfermedad tiene como características generales que se va a caracterizar por la hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia y por la presencia en el plasma de lipoproteínas de muy baja densidad enriquecidas en colesterol. Es una enfermedad de origen genético con una prevalencia muy baja y se manifiesta normalmente en adultos, aunque existen casos en los que se dan jóvenes y niños. La consecuencia más seria de esta enfermedad es el desarrollo prematuro de aterosclerosis de las arterias coronarias y periféricas. Los pacientes con esta enfermedad desarrollan síntomas tuberosos en diversas áreas del cuerpo, incluyendo codos, dorso de las manos, rodillas y espalda. En conclusión, un conocimiento profundo del metabolismo de las lipoproteínas y aterogénesis es imprescindible para entender cómo se desarrolla un proceso tan clave en nuestro organismo como la distribución del colesterol y los trigliceroles entre el intestino, el hígado y los tejidos periféricos. El transporte de los trigliceroles está relacionado con el metabolismo de los combustibles corporales, mientras que el colesterol transportado forma una reserva extracelular disponible para las células, como observamos.